Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. La luna con gatillo en la legislatura porteña, aquí con Miriam Breckman en esta conversación, en esta charla para mantener con la trinchera audiovisual. ¿Cómo andas, Miriam? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, queríamos un poco, recuperando un poco tu experiencia como mujer militante, quizás que nos puedas dar una caracterización de cómo evaluás el actual momento respecto de esta emergencia más del último periodo de la participación activa de las mujeres en la política argentina. Bueno, mira, es un fenómeno más internacional, me parece, ¿no? Hemos visto en el último tiempo cómo el movimiento de mujeres aparece en Francia, en Islandia, en Polonia, en Estados Unidos incluso. Casi en algunos casos defendiendo la perspectiva de que le quiten derechos ya adquiridos y en otros casos por nuevas conquistas, como por ejemplo el tema de la equiparación salarial, que es un tema que también ha aparecido fuerte. En Argentina, si bien siempre hubo un movimiento de mujeres activo, creo que hay un cambio enorme a partir de junio del 2015, cuando después de varios casos de femicidios muy crueles, el movimiento de mujeres estalla en la calle en forma masiva, deja de ser algo más de la vanguardia que pelea y pasa a ser algo enorme, masivo, con movilizaciones muy grandes, incluso hasta con paros con alguna importancia como el 19 de octubre. Empieza a ser un movimiento grande, con movilizaciones y con expresiones. Me parece que todo eso decantó en una nueva conciencia, una nueva perspectiva feminista. Hoy escucho las pibas cuando hablan o cuando nos hacen preguntas, las de edad secundaria, estudiantes universitarias y demás, y hay un cambio enorme de lo que se decía o se pensaba hace unos años atrás. Me parece que se avanzó mucho, se habla de patriarcado, se habla de cosas nuevas que obviamente no en todos los sectores sociales va a ser igual, pero que de conjunto hay una nueva conciencia de identificación feminista bastante extendida. Y en el caso tuyo, desde el marxismo, ¿qué pensás que puede contribuir a las discusiones actuales del feminismo, más en relación a la cuestión en género y clase, ¿no? Es el debate. Me parece que género y clase hoy es el debate, o son varios debates que terminan ahí, porque desde el marxismo, en mi caso desde el trotskismo, además del marxismo, veníamos discutiendo hace mucho tiempo qué significaban estos movimientos, ¿no? Que el neoliberalismo fragmentó un poco la pelea de la clase obrera de conjunto. De hecho, se escribían libros diciendo que la clase obrera no existía más, pero quedaron y surgieron los feminismos, y a muchos movimientos, entre ellos el feminismo. En algunos casos se los trató de cooptar, de integrar. Se llegó a hablar del ecologismo capitalista o de un capitalismo verde, por hablar del movimiento ecologista, algo que en los 70 era más impensado, que alguien que se decía ecologista iba casi de suyo que cuestionaba el capitalismo. Pero creo que hay un debate más profundo qué pasó con los movimientos en general, con la fragmentación tan profunda entre un movimiento, el movimiento antirracista, el movimiento de las mujeres, el movimiento ecologista, que sería un debate largo. Y con el feminismo también ocurrió eso, porque yo soy feminista, soy socialista, pero no puedo dejar de ver que hay intentos de cooptación muy profundos. Me acuerdo que lo discutimos mucho con mis compañeras, y yo lo planteaba reiteradamente en la campaña electoral cuando fue la campaña electoral en Estados Unidos entre Trump y Hillary Clinton, porque teníamos a un Trump misógino, machista, casi como el modelo del cavernícola perfecto, y del otro lado tenías una mujer que hablaba del techo de cristal y era una de las políticas más guerreristas que ha tenido Estados Unidos, que no le importa ni le tiembla el pulso, tiene que mandar a bombardear a pueblos enteros, matando mujeres, niños. Entonces
se da como esa contradicción, ¿no? Porque utilizan, incluso ella hizo mucha campaña utilizando el tema de que era mujer contra el machista Trump, pero es difícil que vos me pidas a mí que como marxista yo me identifique con esa mujer o que diga, no, tiene que ganar Hillary Clinton porque es mujer. Es un debate profundo. También hay algún dato muy interesante que da Mercedes Alessandro en su libro Economía Feminista. Ella plantea que en los ámbitos legislativos, por ejemplo, donde hay más mujeres, son más permeables a que se acaten, se tomen demandas de las mujeres, como puede ser una licencia por maternidad. Eso es así, es un dato y es lógico, ¿no? Pero estamos hablando en el terreno de la opresión, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad ante la ley. El problema es si el feminismo debe quedarse allí o se cuestiona cómo terminar con toda forma de opresión y no solo con lograr igualdad formal ante la ley, que yo la apoyo, yo he defendido el cupo femenino, he tenido peleas incluso dentro de la izquierda por ser una gran defensora de que las mujeres como mínimo tienen que ser igual, tienen la misma posibilidad que los varones en las listas electorales, pero sería muy mezquina nuestra pelea, nuestra estrategia si solo nos quedáramos en eso y no pensáramos en realidad cómo conseguimos una igualdad real. Y para que haya una igualdad real hay que terminar con la explotación. Estoy convencida de eso, que no puede haber una pelea solamente que agarre los aspectos de opresión contra las mujeres, porque patriarcado y capitalismo van de las manos, el capitalismo reproduce y amplifica el patriarcado. Y ahí es lo que vos decís, género y clase. Creo que ahí recién empieza la discusión. Todo lo demás es un movimiento que surge, que está empezando, pero todavía falta llegar a discutir el núcleo de cómo vamos a terminar con toda forma de opresión hacia las mujeres, y entiendo que para eso hay que cuestionar la explotación, porque mira, en la Argentina el otro día se dio hace muy poquito un debate, no será el de Hillary Clinton, pero algo que recorrió las redes sociales y que fue bastante significativo, que fue, ¿te acordás? Recordarás cuando María Eugenia Vidal baja de un auto con 2 o 3 policías o personas que la acompañaban, hombres, y se enfrenta a unos guardavidas que estaban reclamando porque no le pagaban. Entonces ahí vos tenés una manera de mirarlo desde el feminismo liberal, que es decir, mujer, qué valiente, que hubo algunas mujeres, incluso de otros espacios políticos, que dijeron, qué mujer, qué valiente, se baja sola. Y a mí me causó un rechazo absoluto, la vi como una patroncita de estancias, primero porque atrás estaban los patrulleros y la policía, o sea que no, eso tampoco, ¿no? Porque es gobernadora de una de las provincias más importantes de la Argentina y detrás de ella están las fuerzas de seguridad sosteniendo su poder. Y segundo, porque yo me identifico con esos guardavidas. Yo no puedo perder mi perspectiva de clase y decir, qué valiente, qué buena patrona que es, cómo deja de pagarle los salarios a esos trabajadores y qué valentía tiene para ir a decírselos a la cara. Bueno, creo que son debates que nos debemos, porque está esta discusión género y clase. ¿Se puede separar el género de la clase? Nosotras damos todas las peleas para que los varones sean menos machistas, para que los varones tomen las demandas de las mujeres. Pero nosotras tenemos que pensar muy profundamente a quién tenemos que unir nuestra demanda para que verdaderamente terminar con la opresión. Yo no me puedo sentir más identificada con una mujer que pelea por ser gerente y avanzar porque tiene derecho a romper el techo de cristal que con las mujeres campesinas que pelean por la tierra. Vos tenés que elegir todo el tiempo de qué lado estás, porque hay patrones, porque hay opresores, oprimidos, explotadores y explotadoras también hay. Entonces, creo que ahí hay un debate grande. Estaba leyendo ayer un reportaje que publicamos hace un tiempo en La Izquierda Diario de Nancy Fraser, que ella habla, es una docente universitaria de Estados Unidos, habla del feminismo del 99%. Dice, bueno, un feminismo que represente a las grandes mayorías populares, porque las grandes mayorías populares están compuestas mayoritariamente por mujeres, pero no por mujeres que están peleando por ser gerentes de la Coca-Cola, sino por mujeres que pelean todos los días por ver cómo alimentan a sus hijos, por cómo pagan, en el caso nuestro serían las tarifas que vienen con aumento. Esas grandes mayorías populares son nuestras hermanas y en ellas tenemos que pensar cuando pensamos en terminar con la opresión. Pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki tiki pound.
Bueno, también como militante has estado presente en las luchas en defensa de los derechos humanos, o bueno, por las conquistas elementales, democráticas. ¿Cómo ves también tu rol en ese terreno, tu oficio, de algún modo? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, a mí, ante todo, que me apasiona muchísimo la lucha por las libertades democráticas, por ponerle un rótulo más general, me gustó siempre, me apasiona. Y en la Argentina tiene características particulares, porque Argentina ha dado poderosos movimientos de derechos humanos. En Argentina, creo que por el modo particular que se sale de la dictadura, ¿no? Con un ejército derrotado en Malvinas, muy desprestigiado, con movilizaciones y demás, se sale de una manera bastante contradictoria, porque a la vez se generó la idea de que el imperialismo no se lo podía derrotar, pero por el otro lado queda un sentimiento de defender las conquistas democráticas. Me parece que eso es muy extendido y a mí me gusta mucho siempre meterme en esos temas, participar. Ahora, no se desliga de lo anterior tampoco. Creo que, por lo menos lo he intentado, no sé si siempre lo he logrado, de también llevar ese terreno a la pelea de las mujeres. O sea, como que tenemos que dar peleas porque no sean luchas separadas, ¿no? Sino que la perspectiva de género y demás también están cuando analizamos qué pasó en un centro clandestino, cuando analizamos qué pasaba en la dictadura, qué pasaba con las mujeres en los centros clandestinos. Es un debate interesante. Viniendo más en concreto a la actualidad, estamos en un momento bravo, porque Patricia Bullrich realmente en el último tiempo ha dado un giro discursivo y cada vez que puede también avanza en la realidad con políticas muy, muy represivas. Creo que todo el tiempo están intentando abrir el camino para que las Fuerzas Armadas vuelvan a intervenir en la represión interna, no solo porque es un mandato más general del Comando Sur de Estados Unidos que las Fuerzas Armadas tengan algún involucramiento mayor en la represión interna, sino que evidentemente es una tensión que tienen todo el tiempo con policías muy desprestigiadas, con la gendarmería, que fue lo que eligieron todos los gobiernos desde Menem a esta parte para reprimir la protesta social. Recordarán ustedes todos los primeros casos que hubo de muertos en protesta social en los 90, en la mayoría participó la gendarmería, luego también incluso durante el kirchnerismo fue la fuerza predilecta para reprimir la protesta social, y este gobierno la está utilizando abiertamente, como es el caso terrible de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, pero creo que más de fondo quieren ver la manera en que todo esto se complementa con la participación directa de las Fuerzas Armadas, algo que por ley hoy está prohibido, pero se ve todo el tiempo, ¿no? Esta tensión entre la legalidad y lo que quieren ir consiguiendo. Así que estamos en un momento muy importante, donde también el gobierno está dando una batalla ideológica, ¿no? La batalla cultural, como se le decía antes, porque la doctrina Chocobar, esto de justificar los fusilamientos, la vía pública y demás, saben que no lo van a cambiar de un día para otro, pero van intentando, van intentando crear una conciencia de que los problemas de la llamada inseguridad que hay en los barrios populares, todo es culpa de los pobres, culpa de los pibes. Se va estigmatizando esos sectores sociales para no discutir cuáles son los grandes problemas del delito en la Argentina, de la inseguridad en la Argentina, del rol que cumplen las Fuerzas Armadas de Seguridad, del rol del gran delito organizado, cómo eso después deriva en el delito callejero. Hay miles de aspectos para analizarlo, pero siempre lo que se trata es de fortalecer el aparato represivo, atacando el último eslabón de la cadena y los sectores más débiles, fundamentalmente la juventud. Bueno, gracias. ¿Sí? Muchas gracias.